El contenido de este vídeo no fomenta la comercialización ni el maltrato de ninguna especie animal. Tampoco la extracción de fauna silvestre de su hábitat natural. Está orientado con fines educativos para la adecuada y sana tenencia de aves en condición de jaula. Si llegaste a este video por casualidad, te pido que por favor vayas a ver la primera parte, la cual se encuentra en mi canal Pajarero Criollo, para que puedas entender el tema completo. Continuemos. Y lo recomendable a la hora de hacer un canario es obtener un canario criollo vasto. Puede ser un pájaro criado de pichón o de pronto que alguien te lo ceda. Pero hacer un canario vasto no es cosa fácil, ya que un canario vasto requiere tanto de tiempo como de paciencia y de buena selección, porque no todos son iguales y no todos van a salir buenos, ya que el canario criollo vasto tiene que tener ciertas conductas, las cuales nos van a indicar en qué forma y manera lo debemos llevar. Voy a hablar de una persona mayor. Esta persona ya no está entre nosotros, puesto que ya partió a otro plano, ya murió. Esta persona tenía como objetivo todos los fines de semana ir hacia las partes pobladas, más que todo del campo. Seleccionaba los bastos de puesto sobresalientes, con buen temperamento, que le hicieran frente a su pájaro, al pájaro amarillo, al pájaro hecho que él llevaba al monte. Todos los bastos que él visualizaba, él sacaba su pájaro, lo mantenía acá como tengo aquí la mano, y el pájaro de él cantando ahí, reclamando. El basto escuchaba y se acercaba. Si él veía que el pájaro le hacía frente al de él, entonces él colgaba el pájaro. El basto bajaba, había un pequeño enfrentamiento ahí entre el pájaro amarillo de él y el basto. Si él veía que el pájaro basto le hacía frente a su pájaro, entonces él le abría el tapón a la jaula. Para él, ese iba a ser un pájaro que tenía posibilidades de más adelante salir bueno. Se lo traía y comenzaba el proceso. Este proceso era paulatino y progresivo, no de buenas a primeras, porque ese es el error que cometen muchas personas, que lo primero que hacen es, cuando tienen un basto, empezar a darle mano, obviando que ese es un pájaro que trae un estrés de captura. Y obviamente, al tú meterle mano de buenas a primeras, lo que vas a hacer es que lo vas a estresar más. Esta persona lo que hacía era que cogía el basto, lo colocaba en una jaula de unas dimensiones de proporción mediana, tapaba de este lado y el techo y la parte trasera. Solamente dejaba que el pájaro tuviera un campo visual del lado frontal y lo colgaba en un lugar tranquilo. Ese basto, él tenía como norma que si no retrucaba o trinaba, a los 15 días lo liberaba otra vez donde lo había capturado, ya que él decía que el que iba a ser bueno, temprano lo demuestra. Ahora, si el pájaro al segundo día, al tercer día, a la semana o incluso a los 15 días, ya comenzaba a trinar, él lo que hacía era que lo dejaba un tiempo más, un mes, quizás un mes y medio más, que se siguiera destapando en esa jaula donde estaba ese pájaro colocado. Colocaba alpiste, colocaba agua y siempre trataba de acercársele a la altura del pecho, del rostro. Si tienes experiencia en temas de aves, de canario criollo, te podrás dar cuenta que cuando tú te le acercas a un canario y el pájaro te ve en la cara, los ojos prácticamente para ellos, me imagino yo, que se verán de un tamaño grande, y los pájaros siempre se asustan. Entonces él trataba de acercarse cada vez que iba a despachar al pájaro, a atenderlo de forma sigilosa, para que el pájaro se fuese acostumbrando a su presencia. Porque cuando el pájaro te coge miedo a ti, no hay una manera de que ese pájaro bote ese miedo, ese susto. Entonces siempre hay que ser muy cauteloso a la hora de manejar el pájaro. Si ese pájaro ahí comenzaba a trinar, como ya indiqué, y todavía era un poco jíbaro, un poco brincón, ese pájaro tenía oportunidad para dedicarle tiempo. Una vez el pájaro ya estaba cantando, él lo que hacía era que lo pasaba a una jaula mansadora, una jaula tipo paseo, pero de barrotes pegados, donde el pájaro no tuviese la posibilidad de atravesar el pico y hacerse daño. Una vez ese pájaro en esa jaula mansadora, él comenzaba a darle mano de esta forma. Se lo colocaba a la altura del pecho. Si de pronto se iba a consumir un cigarrillo o a tomar un café, se colocaba el pájaro en las piernas para que el pájaro se acostumbrara a su presencia cercana. Tenía como costumbre, no sé si será mito, verdad o mentira, pero él lo hacía y yo lo asumí como práctica, colocar un suéter sudado, obviamente con su sudor, al pájaro encima,
cada vez que iba a guardar el pájaro en el cajón donde lo guardaba para dormir, para que este pájaro conociera sus olores. Él lo hacía, tiene lógica y de verdad a mí me ha funcionado, porque también asumí esa costumbre y esa práctica. Ahora, él tenía siempre el pájaro amarillo de él, el pájaro fino, el que trinaba. Ese era el pájaro que le metía canto a los bastos, pero el pájaro amarillo nunca se lo presentaba directamente al pájaro basto que estaba haciendo, porque eso es un error. Tú tienes un pájaro basto y de pronto el pájaro basto levanta el pico en señal de temperamento, le metes un pájaro amarillo que sea bravo y te puede intimidar el pájaro basto, por muy guapo que sea. Él no cometía ese error, él lo que hacía era que colocaba el pájaro amarillo retirado para que solamente el pájaro basto escuchara el trino, el canto de ese pájaro. Y el basto se hace entre bastos, porque muchas veces cometen el error que tienen un pájaro basto y lo llevan a careo o a fogueo donde hay pájaros amarillos. De pronto el pájaro hace frente a esos pájaros amarillos, pero si la presión es mucha, ese pájaro te va a comenzar a estresarse, a brincar de un lado a otro, en manifestación de estrés, que está incómodo, porque esos trinos los están intimidando. A diferencia que si estuviese suelto. Si estuviese suelto, él escucha trinar un pájaro amarillo que tenga como un territorio delimitado, un área. El basto, a lo que escucha trinar el pájaro amarillo, le responde. Pero si el pájaro amarillo lo busca y el basto no le quiere hacer frente, de pronto se va a otro lugar. Pero en una condición de jaula no. En una condición de jaula, escucha un basto trinar a 1 o 2 o 3 pájaros amarillos y para dónde va a irse. Lo único que hace es empezar a brincar de un lado a otro. Eso es estrés. Ahí es principio para que el pájaro te coja manía, tanto de la voltereta la cabeza hacia atrás como de picar barrotes o alambre. Esto tenemos que saberlo identificar. Por eso repito, el basto se hace entre bastos. A medida que el basto va avanzando, tú lo vas exponiendo, pero no de buenas a primeras. Hay que tener mucho ojo clínico para esto. Y también está lo otro, el otro tema, que es el que le rompe la cabeza mucho. Los bastos que se quedan en el proceso de emplume. Hay muchos bastos que demuestran un excelente nivel, pero a lo que te entran en cambio de pluma, el pájaro se disminuye. Cuando cambia amarillo, ese pájaro no es el mismo que cuando era basto. Y eso ocurre más que todo por el mal proceso de emplume. No todos son iguales, siempre he dicho esto. Muchos quizás de pronto dirán, no, pero yo tengo un pájaro basto en una jaulita pequeña, siempre lo tuve ahí, hizo su cambio de emplume y fue el mismo. Hay casos de casos, pájaros excepcionales, suerte. Pero en la mayoría, por la lógica, debemos respetar el proceso de emplume. Si el pájaro ya sabe y te ha indicado que se va a meter en un proceso de emplume, lo ideal es hacerle su proceso de emplume de forma correcta y no exponerlo a otros pájaros. Porque si lo expones a otros pájaros, corres el riesgo de que se estrese y se dañe o deje de cantar. El canario criollo es un ave muy delicada y no todos son iguales. Ya dicho todo esto sobre el canario criollo basto, también tienes que tomar en cuenta que el factor suerte es muy importante, extremadamente importante. Te voy a comentar por qué. Hace mucho tiempo, una persona de mi ciudad, un tenedor de aves de trayectoria, de mucha experiencia y de muchos años, fue a mi casa. Cuando se bajó de su carro, sacó en las manos un canario basto. El pájaro, él lo había adquirido en una zona relativamente retirada, una población, a un muchacho que estaba en la avenida vendiendo café o fruta, algo así recuerdo. Y el pájaro, el basto, en ese lugar, era un campeón cantando, cantaba mucho. Y entonces le queda ese basto a él. Cuando esta persona llega a mi casa con ese basto, ese pájaro apenas iba bajando del carro, ya iba cantando. Y cantando duro, trinos recios, de esos trinos que muy poco se ven en la actualidad. Esa es otra cosa que tampoco me explico. Anteriormente los pájaros cantaban más duros que ahorita, los canarios criollos. He visto muchos canarios criollos, pero muy pocos como los pájaros de antes. No sé si son cosas mías o no sé qué estará pasando, pero los pájaros de la actualidad no cantan duro. Pueden ser de generaciones genéticas, sitios que le sacan muchos pájaros y los pájaros de ahí sacan a los padrotes, que ese es otro error, extraer los pájaros amarillos. Al extraer el pájaro amarillo, esa prole, ese linaje que está ahí en ese lugar, se va disolviendo, se va perdiendo. Entonces ya lo que viene son puros pájaros degenerados. Pero ese ya es otro tema. Retomando el tema del basto, esta persona saca ese basto tenía un porte elegante, un pájaro pico pequeño, alitas pegadas atrás,
pecho, afuera, un pájaro de esos que uno los ve y automáticamente uno más o menos intuye de que son tremendos pájaros, van a ser buenos pájaros. Ese pájaro era un espectáculo, ese basto. Una vez fuimos a un lugar, había un fogueo, entró el basto, habían otros pájaros amarillos, el pájaro hizo lo que iba a hacer, cantó bastante, hizo frente a los pájaros amarillos, pero el lugar le cayó mal. Había un pájaro amarillo, un pájaro hecho, con las características similares a la del basto, que intimidó al basto. Tanto le cantó el pájaro amarillo que el pájaro basto automáticamente, cosa que no había hecho, comenzó a picar los alambres, comenzó a picar la jaula, se estresó. De ahí en adelante ese pájaro se dañó. Ese pájaro comenzó a picar alambre, comenzó a picar taza, comenzó a picar la franela, porque cuando te lo colocabas cerca del pecho te picoteaba la franela y se estresaba, brincaba mucho. También disminuyó el nivel de canto. Cuando lo abrías trinaba duro, pero cuando lo tenías cerca otro pájaro se intimidaba. Estas son las cosas que pasan cuando forzamos a los bastos. Los pájaros bastos hay que saberlos llevar, los pájaros bastos hay que saberlos hacer, porque si nos desesperamos y creemos que tenemos un basto excepcional, ya se lo queremos meter a los amarillos de frente, y ese es un gran error que cometemos. Todo es progresivo, esto es un arte. Para el que crea que no, hacer pájaro es un arte, y la buena experiencia está en hacer ese pájaro. No todos van a salir buenos, pero de esos que tú estás haciendo tienes la posibilidad de que un porcentaje pequeño te salgan buenos, tanto para el tema de concurso como para mascota. Actualmente estoy deslindado de tanto el canario criollo como tenedor, ya que no tengo canarios criollos, y como ya indiqué, me estoy inclinando hacia la reproducción de otras especies reguladas, reglamentadas, y de los concursos de canario criollo. No tengo nada que ver con concursos de canario criollo. Decidí no volver a asistir hasta tanto sea una práctica debidamente reglamentada y regulada de forma transparente, y donde se garantice que los pájaros que van a esos concursos sean pájaros anillados, y las leyes claramente, las leyes venezolanas especifican que no se puede hacer uso, ni aprovechamiento, ni apropiamiento, ni lucro de especies de fauna silvestre. Esto lo regula el organismo MINET, y mientras nosotros como tenedores de esta especie no estemos registrados en ese organismo de forma legal, no estamos legalmente constituidos. Por ese motivo no asisto a esas competencias, ya que también se utilizan tras bastidores y como fachada el supuesto concurso de canario criollo para el combate de canarios criollos. Esto que está acá. Estoy totalmente en contra de eso, no soy practicante, no promociono y no tengo nada que ver con esto, porque esto es maltrato animal y está debidamente penalizado por las leyes. Espero que te haya servido esta información. Fue un placer para mí estar por acá compartiendo estas experiencias a través de este video. Si te gustó, te pido que me dejes me gusta, te suscribas al canal y estés atento, que como ya dije, iré progresivamente subiendo videos. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.